Y el 27 de marzo, el gobierno de El Salvador declaró lo que llamó la guerra contra las pandillas, bajo el amparo de un régimen de excepción. Y durante este tiempo, la administración del presidente Nayib Bukele ha encarcelado a más de 59.307 presuntos pandilleros, y la Asamblea Legislativa de ese país ha renovado una y otra vez el decreto de estado de excepción. Human Rights Watch y la Organización de Defensa de Derechos Humanos Cristosal presentaron el informe Podemos detener a quien queramos, que recoge violaciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción, tales como desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias, entre otras. Hoy, en Centroamérica en Punto, vamos a conversar precisamente sobre este informe y sus implicaciones. Así es, Marielos. Para profundizar en este tema, nos acompaña desde El Salvador Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, a quien damos la bienvenida. Buenas noches, Noah. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir esta entrevista. Quisiéramos empezar preguntándole, ¿cuáles fueron las razones por las que Human Rights Watch y Cristosal decidieron hacer este informe y cuáles son los principales hallazgos que encontraron? Bueno, la principal razón que decidimos realizar el informe es, como Cristosal, el tema del uso de poderes de emergencia es un tema de monitoreo constante. Es decir, en los 3 países donde operamos, El Salvador, Guatemala y Honduras, mantenemos un monitoreo permanente sobre el uso de poderes de emergencia y los impactos en los derechos humanos y en la democracia. Pero en el caso del estado de excepción más reciente en El Salvador, pues se ha convertido en una de las violaciones más sistemáticas y más grandes de derechos humanos en tiempo reciente en El Salvador. Entonces, consideramos juntos con Human Rights Watch que era necesario realizar un trabajo conjunto de verificación de casos y un informe muy técnico, con bases técnicos objetivos, con fuentes diversos, incluyendo testimoniales de personas afectadas, pero información técnica de instituciones del Estado y por supuesto hicimos un intento de adquirir información pública, lo cual ha sido casi imposible. Pero sobre todo es la magnitud. Después de que hicieron este informe sobre bases técnicas, ¿cuáles fueron los principales hallazgos que usted nos podría comentar? Pues comenzando con el mismo decreto de estado de excepción. En la Constitución salvadoreña, igual como en muchas constituciones de la región, hay ciertos derechos que sí pueden ser restringidos o suspendidos de manera temporal. Pero en el caso de este estado de excepción se ha excedido y se ha suspendido el tipo de derechos que se restringen. En este caso me refiero específicamente a los derechos a debido proceso, o sea, las garantías judiciales. Y se ha acompañado la suspensión temporal de derechos con reformas del Código Procesal Penal para ampliar el periodo de detenciones provisionales, para aplicar penas a menores de edad como que fueron adultos, y una serie de otras acciones que sí son permanentes. Entonces ahí es el origen de la violación de derechos humanos. En el mismo decreto se genera abusos, ¿no? Se elimina o más bien se normaliza las detenciones arbitrarias y por eso se comienza hablando de casi 60,000 personas detenidas arbitrarias por las cifras oficiales, porque se están revisando sin investigaciones previas, sin órdenes judiciales. Se ha tomado la figura de flagrancia y se aplica a cualquiera que un policía considera que se ve sospechoso, que no es un criterio jurídico ni técnico. Entonces, luego de las detenciones, vemos un patrón también de abusos en el momento de las detenciones hacia familiares de personas detenidas, pero también a las personas mismas acusadas de ser miembros de grupos ilícitas o terroristas, como dice el gobierno.
Y en detención, pues hay un patrón de tratos crueles y inhumanos que comienza por un problema estructural en los centros penales de El Salvador, que antes del estado de excepción fueron de las más hacinadas de Latinoamérica. Y ahora la población carcelaria pasa de 40,000 a 95,000. Entonces, en un sistema penitenciario que tiene capacidad de unos 27,000, si no me equivoco. Entonces ya por sí hay una situación muy crítica humanitaria dentro de los centros penales, pero también hemos podido documentar prácticas sistemáticas de, eh, de acciones que nosotros consideramos que son análogos a tortura. Prácticas como mantener apagado o encendido las luces 24 horas, le tiran gas pimienta a los reos en la noche, otro tipo de prácticas que son muy preocupantes y que se imaginaba que se había dejado en el pasado. Luego, estas prácticas y estas condiciones también han generado un patrón de muertos arbitrarias adentro, es decir, personas que han fallecido en custodia del Estado. Nosotros tenemos confirmado unos 90 casos, y de los clientes propios de Cristosal nos han fallecido 11 personas. Y esto pues nos ha preocupado mucho porque no han habido investigaciones de parte de las instituciones del Estado. Y nos preocupa mucho de que hay un patrón también de que muchos familiares son notificados por funerarias o se dan cuenta que sus parientes han sido enterradas en fosas comunes, lo cual puede significar que hay muchos más personas fallecidas a lo que ya tenemos contabilizados. Entonces, en fin, se trata de una restricción de derechos fundamentales que no se puede restringir en un contexto. Tenemos detenciones arbitrarias de escala masiva. Tenemos prácticas de tortura. Tenemos incluso lastimosamente muertes de personas a consecuencia de esta condición. Noah, a partir de esa información y de los datos que ustedes han recabado, ¿qué recomendación le hacen a las autoridades de El Salvador? Pues en el informe hacemos una serie de recomendaciones bastante pragmáticos. Muchos de ellos están orientadas a restaurar un Estado de Derecho, es decir, acatar con la ley y los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que consideramos que es relevante aún en un contexto como los salvadoreños. Entonces, cosas tan sencillas como, por ejemplo, los policías no deberían de ser incentivados con cuotas de capturas. Esto conlleva a este patrón de detenciones arbitrarias. Llamamos también a la Asamblea Legislativa de no continuar con los estados de excepción y que restauren de lo inmediato las garantías judiciales para poder determinar cuáles son las personas que realmente han cometido delitos y cuáles no. Nos preocupa mucho que hay miles de personas inocentes que han sido detenidos por ninguna razón. Y nos preocupa de gran manera la condición de estas personas, pero también de sus familias. Conocemos casos de familias cuyos proyectos de vida económica, de vivienda, de décadas, de lucha familiar de décadas, están colapsando, ya que una persona detenida no puede trabajar, no puede hacer pagos. Niños y niñas que ya por varias capturas en la misma familia no tiene quien les cuida. Entonces, nuestro llamado son prácticamente generar condiciones para restaurar un Estado de Derecho y dejar de generar ese daño. Para nosotros es legítima y además la obligación del Estado de perseguir el delito. Hemos hecho varios llamados durante muchos años a que haya acciones concretas, sistemáticas de investigación y desmantelamiento de las pandillas, pero adentro del marco legal. Creemos que es una narrativa falsa
de que las instituciones democráticas y los derechos humanos son obstáculos para la seguridad ciudadana. Más bien consideramos que el regreso a estos límites de poder, a estos estándares, es precisamente lo que va a permitir una seguridad sostenible y justa para la población. Gracias, Noah. Precisamente con esto que usted nos decía, hemos visto las reacciones del presidente Nayib Bukele, de algunos miembros de su gabinete, después del informe, diciendo que ustedes están preocupados más por los derechos humanos de los delincuentes que de la población en general, que las pandillas han hecho muchísimo daño y que por eso es que ahora se están bajando los índices de homicidios. Quisiéramos preguntarle su valoración sobre esta respuesta del gobierno al informe presentado. Pues creo que hay que partir de un hecho muy claro. En El Salvador ha habido víctimas y miles de víctimas durante décadas. Es decir, la existencia masiva de víctimas es un hecho. Y como organización de derechos humanos nos hemos dedicado en primer lugar a dedicarnos a la protección de víctimas y la mayoría de personas huyendo pandillas. Nosotros como Cristosal hemos atendido año con año más de 1,000 personas, familiares huyendo de esa violencia y conocemos de primera mano los impactos en la comunidad. Y creo que nosotros en El Salvador, sobre todo, hemos hecho propuestas concretas para la creación de programas de protección a víctimas. Incluso ganamos en la Sala de la Constitucional un litigio que estableció el derecho a la protección a toda la ciudadanía y obligó al Estado salvadoreño a legislar para crear programas específicos y aportamos en la creación de una ley de protección a personas desplazadas internas que fue de hecho firmado en los primeros días de la gestión del presidente Bukele. Entonces, el tema de las víctimas es primordial para nosotros. Es una narrativa también falsa de que defender derechos de toda la población es favorecer a un grupo sobre otro. Más bien consideramos de que esta política, mientras que sí está generando impacto en la capacidad de las pandillas de operar en el territorio y lo reconocemos, está también generando un nuevo grupo de víctimas. Entonces nuestro llamado es precisamente en defensa a esa población. Consideramos de que un Estado democrático debería de poder perseguir con las herramientas que tiene el delito sin generar tantas injusticias, sin generar tanto daño que para nosotros significa las heridas que van a generar nuevos ciclos de violencia en el futuro. La historia misma nos instruye en ese sentido. En ningún momento podemos señalar un caso exitoso en que la violencia estatal ha generado una paz verdadera, una paz sostenible. Más bien está golpeando la misma población que ha sido golpeado por las pandillas, es decir, la población pobre. El estado de excepción no está afectando a la población salvadoreña de la manera igual. Es un trato desigual focalizado a un grupo que ya ha sido sumamente estigmatizado. Por eso cuando hacemos llamados a políticas de seguridad ciudadana que implica políticas integrales, pues es también un acto de defensa a las víctimas históricas de la exclusión social, tanto como la violencia directa. Ok, muchísimas gracias, Noah Bullock de Cristosal, que nos explica este informe que se presentó junto con Human Rights Watch sobre estas violaciones en el régimen de excepción allá en El Salvador. Muchas gracias, Noah. A ustedes, muchas gracias.